Evidentemente voy a esperar que Yasmín... Está Pedro Benítez allí, qué maravilla. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Mira, un verdadero placer tenerte, Pedro. Yo quiero, evidentemente, lo primero que tenemos que hablar es el tema de Rocío San Miguel. Ningún venezolano puede probar que es inocente o que es culpable, pero el método y quienes conocemos a Rocío dudamos de que ella sea culpable de haberse metido en un tipo de delito de esta naturaleza. Pero además el método de detención, de tener a toda la familia, dos hermanos, la hija, los dos ex esposos, es una cosa, yo diría, como que grotesca. Quisiera saber tus opiniones. Bueno, Juan Carlos, lo que está en duda aquí es la versión del gobierno. O sea, quien ha hecho todo lo posible para que se dude de la versión explicada por el gobierno ha sido el fiscal general Tarek William Saab. O sea, toda la forma en que ella ha sido detenida, esta es la hora, tiene ya 100 horas secuestrada realmente, esa es la expresión correcta, una desaparición forzada. Tiene 100 horas sin contacto con sus abogados. Entonces, o sea, no tiene el más mínimo derecho a la defensa, ningún tipo de garantía, viola cualquier normativa de derechos humanos, viola la Constitución, las leyes vigentes de Venezuela y, por supuesto, las convenciones internacionales. Y esto es ya parte, ya lo sabemos, de un proceso que lleva varias semanas, donde el gobierno nacional ha denunciado la supuesta develación de 5 conspiraciones, de un magnicidio, y toda la forma que se ha actuado es absolutamente irregular. Pero bueno, lamentablemente esta es la forma que se ha venido actuando en Venezuela, por lo menos en los últimos 20 años. Y es las razones por las cuales uno dice, en Venezuela no hay democracia, porque no hay las garantías mínimas para que los ciudadanos se puedan defender frente a la arbitrariedad del Estado y de los funcionarios de gobierno. Este es otro Ahora, lamentable caso. sí, sí, permíteme preguntarte, ¿cuál es la necesidad? O sea, el gobierno pareciera que quisiera enviar como varios mensajes. Uno, vamos a Sí. decir, el tema de la acusación de cierto delito, pero también hay un segundo mensaje en todo el comportamiento del gobierno, yo quisiera que me lo analicen, que es una especie de yo hago lo que me da la gana. Suelto, Claro. pongo preso a unos colectivos y después los suelto y les devuelvo las armas, meto preso a una persona, la desaparezco. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el metalenguaje que nos quiere enviar el gobierno venezolano? Sí, efectivamente es eso, Juan Carlos, que podemos hacer lo que nos da la gana. Esto no lo podemos sacar, sustraer del contexto general. Esto ha ocurrido en un año que debe ser electoral, donde el gobierno viene de un proceso de negociación con la plataforma unitaria, firmó los acuerdos de Barbados y tiene una negociación que no es explícita, pero todos sabemos que existe con el gobierno de los Estados Unidos, donde un capítulo importantísimo fue la devolución de Alessab, que fue un mensaje de buena fe de parte del gobierno de los Estados Unidos para con el gobierno de Maduro, de normalización y de llegar a un entendimiento y un arreglo que fuera satisfactorio para todas las partes. Y la respuesta del gobierno es simplemente esta, una respuesta de agudizar la represión y la persecución política dentro del país. ¿Qué mensaje están enviando, Juan Carlos? Bueno, que se preparan para que Venezuela, para que la campaña electoral que viene en este 2024 ocurra en un ambiente muy hostil hacia las fuerzas democráticas, un ambiente muy hostil hacia la oposición. Es decir, el gobierno dice, yo puedo poner preso a quien me dé la gana, hacerlo de la manera arbitraria y no me pasa absolutamente nada. Puedo inhabilitar o habilitar a quien a mí me dé la gana y la elección va a ocurrir en las condiciones que yo imponga. Bueno, ese es el mensaje que el gobierno está enviando y no es nada nuevo, pues. No es absolutamente nada nuevo porque este es el estilo autoritario que ha caracterizado el chavismo a lo largo de todos estos años y que, como ya sabemos, ha tenido unas consecuencias catastróficas para Venezuela. Yo siempre, no, Ahora, no es como estés entrevistando tú, pero yo siempre pongo de ejemplo lo que ocurrió en el estado Zulia, concretamente en la ciudad de Maracaibo. O sea, había una catástrofe económica y humana con la segunda ciudad de Venezuela y con la capital petrolera del país. Y eso ha sido consecuencia de este estilo de gobernar. Ustedes vienen de 4 años de un gobierno, el gobierno del gobernador anterior del PSUV, que bueno, que fue como que Atila arrasó por el estado Zulia.
¿Y cuál era el estilo de este señor de gobernar, entre comillas? Ese que estamos viendo, esto que estamos viendo a nivel nacional. Pedro, frente a esta circunstancia, me sale una pregunta que pareciera como de natural, ¿no? ¿Cuál debe ser la conducta de los líderes a todos los niveles, en particular a los líderes políticos? Porque este año tenemos un proceso electoral, porque yo comienzo a leer todos los días en mi contacto con la audiencia, este gobierno no sale con votos, calle y calle, comienzan a salir los viejos clichés que nos llevaron al fracaso ya en otras ocasiones. ¿Qué debería estar pensando el liderazgo venezolano, particularmente el liderazgo político, sobre estos temas? Bueno, Juan Carlos, muy sencillo. Yo creo que la respuesta la dio anoche un comunicado que publicó la plataforma unitaria. Yo creo que esa es la respuesta adecuada, que se resume en lo siguiente. Nos aferramos a la ruta electoral, porque lo que la oposición venezolana tiene son capacidad de mover votos. No tiene mejor opción que esa. Y me parece que esa es la respuesta adecuada. El gobierno va a seguir poniendo obstáculos, va a tratar de desanimar. Esto es todo un mensaje dirigido para alimentar el desaliento, decir que no vale la pena votar, que ellos no van a salir por voto. Ese es el mensaje, ese es, como tú decías, ese es el mentamensaje que el gobierno nacional está enviando. Y la respuesta de la oposición es: me aferro aún más al voto. Es decir, aquí se está repitiendo, lo he conversado contigo antes, Juan Carlos, aquí se está repitiendo, se comienza a repetir el escenario Barinas, diciembre 2021, enero 2022. Por supuesto, a escala nacional y de una manera mucho más dramática, porque no solamente vamos a ver todos los abusos del gobierno en el manejo de los recursos públicos, sino además eso va a venir acompañado de esta política de persecución y amedrentamiento prácticamente sin límite. Fíjate tú que el caso de Rocío San Miguel, para poner el ejemplo que está sobre el tapete en estos momentos, es una persona que todos la conocemos, cuyas intervenciones públicas se caracterizan siempre por un estilo pausado, un estilo muy razonable. No es ninguna opositora que tú puedas calificar como extremista, todo lo contrario. Incluso yo recuerdo que mucha gente la criticó porque ella manifestó su disposición de votar, tú lo recordarás, en el referéndum del 3 de diciembre sobre el Esequibo, y la respuesta del gobierno es esta. O sea, bueno, aquí no está distinguiendo entre opositores radicales y opositores moderados. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la unidad en torno a la ruta electoral, contra viento y marea. Escuchen, la unidad en torno a la ruta electoral contra viento y marea. Te puedo pedir que te quedes un segmento más con nosotros, Pedro ¿Cómo Benítez. no, Estoy hablando con Pedro Benítez, historiador, analista político, escritor. De verdad que es una persona a la cual yo estimo en lo personal muchísimo y en lo profesional mucho más. Vamos a identificar, regresamos, mis queridos amigos, en un momento con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. A punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, continuamos la tarde del día de hoy. Son exactamente las 1:14 de la tarde. Estamos transmitiendo por todas nuestras redes sociales, por el canal 11 del Zulia, el nuestro, y por Luz, la 102.9 FM. Estoy conversando con Pedro Benítez, historiador, analista político. Les recomiendo sus artículos en Al Navío. Publica ahí unos excelentes artículos semanales. Pedro, estábamos trabajando un poco el tema de la ruta. Tú has dicho que la oposición tiene que resolver no salirse de la ruta electoral, pero hay un tema que me parece que no es colateral, que es central, que es la profunda división de la oposición o la multiplicidad de candidaturas fomentadas desde el Estado venezolano, desde el gobierno venezolano, y la incapacidad, por lo menos pública, mostrada por los factores de la plataforma unitaria, que incluye a la candidata María Corina Machado, de pedir acercamientos con esos factores que en algún momento en el año 2021 representaron incluso más votos que la propia plataforma unitaria. Quisiera escuchar tu opinión.
Bueno, Juan Carlos, mira, aquí evidentemente entre las estrategias del gobierno, una consiste en tratar de dispersar el voto opositor. Yo no me hago eco de ese discurso y bueno, y te agradezco tus consideraciones hacia mi persona y sabes que son hacia ti son las mismas, la estima que te tengo. Pero yo creo que aquí hay una estrategia por parte del gobierno de tratar de dispersar el voto opositor, crear múltiples candidaturas, pero esos sectores que han sido críticos con la oposición que se conformó en torno a la Asamblea Nacional 2015, la MUD, ahora Plataforma Unitaria, esos distintos sectores, estoy hablando de nuestro amigo Antonio Ecarri, estoy hablando de nuestros amigos de Fuerza Vecinal, Cambiemos, etcétera. Bueno, ellos deberían hacer entonces un esfuerzo por presentar una candidatura alternativa a la plataforma unitaria. Y no han sido capaces de eso. No han sido capaces de ponerse de acuerdo. En cambio, la plataforma unitaria buscó un método que fue el método de las primarias, un método que tú sabes porque lo conversamos. Yo era escéptico sobre la pertinencia o el éxito que tú pudiera tener, pero tengo que admitir los hechos y la realidad, y es que esa primaria fue un éxito de convocatoria ciudadana. Es una cosa que no la podemos tapar, no se puede tapar el sol con un dedo, no podemos ser ciegos ante esa evidencia y un resultado político. Y hasta este momento todos los factores que convocaron ese proceso primario han venido respaldando solidariamente, cumpliendo su palabra de apoyar a la candidata que fue elegida, que es María Corina Machado. Y eso, por supuesto, a ella le da una ventaja enorme en este proceso. Ahora, estos sectores que son críticos, que cuestionan la primaria, que cuestionan a María Corina Machado, que cuestionan a la plataforma unitaria, yo lo que veo es que se han convertido en ser sencillamente opositores de la oposición. Difícilmente uno les consigue que le hagan una crítica al gobierno. En este caso, por ejemplo, con una muy contada excepción, he visto por ahí una declaración que dio un tuit de Luis Augusto Romero, uno no los ve ellos, por ejemplo, condenando esta arremetida represiva donde se violan claramente todos los derechos, el derecho a la defensa, al debido proceso consagrado en la Constitución, esta nueva arbitrariedad, uno no los ve criticando firmemente la postura del gobierno. Además, caen en contradicción porque ellos siempre han sido partidarios del diálogo, de la negociación, cosa en la que yo estoy de acuerdo, pero cuestionan el acuerdo de Barbados. Hablan que hay dos élites que se están poniendo de acuerdo. Bueno, pero ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que la gente se ponga de acuerdo con un acuerdo y una negociación? De modo que yo creo que lo que primero hay que hacer es no poner la carreta delante de los bueyes, sino los bueyes delante de la carreta. ¿Qué quiero decir? Bueno, que en este momento a lo que hay que apoyar y respaldar es el acuerdo de Barbados. Ahí hay una oportunidad muy importante para que Venezuela dé un giro y se normalicen sus relaciones internacionales y se normalice la competencia política dentro del país, el país se estabilice y empiece su proceso de recuperación. Y con los acuerdos de Barbados, con su cumplimiento o incumplimiento, el país se juega muchas cosas. Entonces, para que lo que uno le pediría a estos sectores es que sean coherentes con lo que han predicado hasta ahora. Hay una candidatura que es evidentemente que tiene una fuerza popular enorme, que es la de María Corina Machado. Ella ha dicho que ella se aferra a la ruta electoral, la plataforma unitaria ha dicho que se aferra a la ruta electoral. No tengo razones para pensar que no van a cumplir su palabra. Creo que hacer todo lo contrario sería un error estratégico gravísimo, catastrófico, y que ellos son conscientes de eso. Y bueno, los sectores que hasta ahora, como ha sido, por cierto, Juan Carlos, el caso del exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, a quien yo creo que hay que hacerle un desagravio público, porque Henry Falcón, tú recordarás, cuando se postuló en la campaña del 2018, bueno, le hicieron una campaña feroz desde la propia oposición de descalificación. Pero bueno, Henry Falcón es coherente con lo que ha predicado y ha sostenido. Y ahí lo vemos en la plataforma unitaria apoyando la candidatura de María Corina Machado y la ruta electoral que se han propuesto. Yo creo que esa es la actitud que uno debería esperar. Por supuesto
el sector de la plataforma unitaria tiene que seguir haciendo gestos de acercamiento contra otros grupos disidentes, pero a mí me llama mucho la atención que yo noto ciertas incoherencias. En cambio, veo mucha coherencia por parte del Partido Comunista de Venezuela. Fíjate tú, ¿no? Qué curioso. El primer partido que manifestó su solidaridad con María Corina Machado por la inhabilitación ha sido el Partido Comunista de Venezuela, que preside Oscar Figueras, que ha sido víctima también de una arbitrariedad judicial, que la despojaron de su símbolo. ¿Y por qué razón lo son? Por una cuestión muy elemental. El partido que tiene más inhabilitados, más dirigentes y candidatos inhabilitados es el Partido Comunista de Venezuela. Pedro, permíteme una pregunta que sale natural también. Tenemos a María Corina inhabilitada hasta este momento. Los analistas políticos, escucharíamos tu opinión, todos dicen va a ser muy difícil que la habiliten. Ayer escuchaba una argumentación que dio Leocenis García, que aunque con Leocenis y yo tenemos, digamos, no como periodista entrevistador, sino como ciudadanos políticos, yo tengo diferencias, pero Leocenis decía, por ejemplo, mira, en Chile pusieron un candidato potable para que Pinochet aceptara un candidato potable, tendría que ser y tuvo que ser y fue el señor Patricio Aylwin. Hablemos un poco de qué pasa si finalmente, o cuál es tu opinión, puede ser habilitada o no, qué pasa si no es habilitada, qué tipo de potabilidad debe tener el candidato que sustituya a María Corina Machado en caso de que esto no logre resolverse. Bueno, Juan Carlos, todo tiene su momento. Yo creo que no creo que hay que acelerar los tiempos. En este momento hay una negociación en marcha. Hay un esfuerzo por salvar los acuerdos de Barbados. El pasado 5 de febrero, ya estamos a 12, perdón, ya estamos a 13. El pasado 5 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se iba a presentar un cronograma electoral. Y por las distintas vocerías oficialistas, se dijo que era una cosa inminente. Bueno, esta es la fecha en la que eso aún no se ha presentado. ¿Y por qué no se ha presentado ese cronograma electoral? Porque hay una negociación en marcha. Hay una negociación en marcha. Entonces, no se le puede pedir a la oposición que acelere los ritmos si aún no se conoce el cronograma, aún no conocemos cuál es la fecha tope o el espacio, el periodo para las postulaciones de las candidaturas presidenciales. María Corina Machado, en el marco de los acuerdos de Barbados, ella tiene todo el derecho a defender su inhabilitación, porque esta es una cuestión que además va más allá de su aspiración personal. Porque yo me hago la siguiente pregunta que hasta ahora nadie me ha respondido. Supongamos que ella mañana decide declinar su aspiración y se elige un candidato X, Juan Carlos Fernández, para que sea el candidato de la plataforma unitaria. ¿Qué garantías tenemos que ese candidato a su vez no va a ser inhabilitado? Entonces, este es un tema que hay que resolver. ¿Y cómo se va a resolver este tema? En el marco de una negociación. El gobierno se niega y se tira al piso en contra de la candidatura de María Corina Machado y dice que no la va a inhabilitar. Bueno, ¿qué ofrece a cambio? O sea, ¿cómo evitamos, Juan Carlos, que aquí se repita un efecto como Nicaragua? Ojalá y podamos evitarla. Yo tengo que despedir el programa, Pedro, tengo que despedir la entrevista agradeciéndote de todo corazón que me hayas acompañado o que nos hayas acompañado, a la audiencia que está tanto en Venezuela como en el planeta, la diáspora nuestra que está pendiente del programa, una buena parte de ellos. Te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Ahora, mis queridos